Listo, entonces vamos a dar comienzo. Va a iniciar mi compañera Yamile, ¿verdad? ¿Quién dijo Sí, yo? Ok, vamos a escuchar Yamile. sí, yo por aquí hice como una pequeña ayudita. Vamos a ver si la Sí. puedo compartir. ¿Cómo será esto por acá? ¿Te permite Voy, compartir, verdad? voy. Ujú. Sí, estoy buscando el el archivo, Ok, adelante. pero ahora no lo encuentro. Presentación gráfica. Yo creo que es este. Este creo que es. Ay, menos mal que lo guardé de dos formas. No me dejó con ese formato. ¿Dónde se me perdió compartir? Ay, no encuentro compartir ya. Voy. Este. Sí, ya. Voy a colocarlo así de. Aumentalo un poquito más que se ve muy de lejos. Y Eso. toca que cada quien en las pantallas vayan aumentando porque no me dejó en PowerPoint, Ah, ok. pero yo lo tengo en PDF y ¿Y fue como me dejó por qué no te compartir. dejo un PowerPoint? Me sale un error, no sé, que no es compatible el formato. ¿Y por qué no me A lo lo mejor cuando mandas? lo. Me mandas el archivo por WhatsApp y yo miro a ver si te lo puedo abrir por acá, a ver si me deja. Exacto. Sí, voy a mandar al grupo. Ok. Documento. Ya lo envié. A descargarlo a ver si me deja. A mí sí me dejó abrirlo. Si desea, yo te lo comparto para que Sí, pueda sí, verse vamos a más. ver. Más grandecito. Sí, tú me avisas cuando vaya pasando. Sí, es uno solito, es como una ayudita, es solo una página. Entonces voy a compartir yo por acá. ¿Lo visualizan? Ya. Toca que colocarlo en presentación para que sea un Sí, poquito más ya lo grande. voy a poner aquí como presentación. Ahora sí lo ven. Sí, de todas Lo formas, ven en tamaño grande, ¿verdad? sale chiquitico de todas formas. Yo lo voy acá, tocar. Bueno. Espérame un momento, porque yo le di compartir en pantalla grande. Sí, lo que pasa es que es como el diseño que es pequeño. Que lo hice desde, desde el celular. Entonces, Y ahora, ahora sí lo visualizan mm, grande. sí, yo lo veo, pues yo lo veo ahí bien. Yo lo veo en el celular, que yo soy medio ciega. Ok, ¿ustedes cómo lo ven, hermano? ¿Sí lo ven bien? Sí, se ve bien. Ok, adelante, Yamile. Listo. Sí, se ve bien. Bueno, yo hice esta ayudita sobre el trabajo final. Le coloqué como título, pues, la misión de Pablo, que es como básicamente de lo que trata el trabajo. Entonces, tenemos que la primera pregunta dice, ¿qué aspectos específicos del enfoque misionero de Pablo en el libro de Hechos capturan tu atención y detalla y explica por qué? Bueno, primeramente, eh, tengo como que entendido como que el enfoque misionero de Pablo se basaba en anunciar el evangelio, ¿cierto? La vida de Jesús, lo que él había hecho, sus milagros, todas sus enseñanzas. Entonces, me llamó mucho la atención que él se dedicó a evangelizar, ¿cierto? Desde el momento en que Pablo tuvo, siendo Saulo, que era un perseguidor de los cristianos, cuando se dirigía a Damasco, tuvo un encuentro muy personal con Jesús y a raíz de eso, pues él perdió la vista y luego, gracias a Ananías, que él, pues Jesús lo envió a que le devolviera la vista, llorara por él para que le devolviera la vista. Desde ese momento, Pablo
su misión fue la de llevar el evangelio pues a otras personas, ¿cierto? Eso fue como su inicio, ¿sí? A raíz de ese encuentro que tuvo con Jesús, él inmediatamente comenzó a trabajar en la obra de Cristo y que era ir a otros lugares y dar a conocer el Evangelio de Jesús. Además de eso, en cada región que él visitaba, él establecía iglesias, ¿sí? ¿Para qué? Para difundir pues ese mensaje de la buena nueva, para que no se quedara solamente en esas personas que lo escucharon en ese momento. Eh, También hacía seguimiento a esas iglesias. Si él iba a otros lugares, volvía para ver cómo se estaba dando ese comportamiento en esa iglesia, cómo estaban llevando las cosas y para dar también recomendaciones y exhortaciones. Eh, También Pablo en esos viajes fue formando discípulos, ¿sí? Discípulos que iban multiplicando otros discípulos. No se quedaban solamente ellos con ese mensaje, sino que llevaban a otros la buena nueva de Jesús y de esa forma se iba propagando pues el evangelio. No se quedó solamente como ahí en ese lugar. También siempre fue como muy obediente a lo que el Espíritu Santo le iba dando. Me llamó mucho la atención eso, como que siempre era su guía. No se quedaba como con sus propias ideas, sino que iba a donde el Espíritu Santo lo enviaba. Y también como esa orientación que le daba con respecto a llevar el Evangelio a otros y cómo también fue perfeccionando en él esa obra. Básicamente eso como lo de la primera pregunta. Eh, con respecto a la segunda pregunta, dice, ¿cómo se relaciona el enfoque misionero del apóstol Pablo con tu vida diaria? Proporciona ejemplos completos. Bueno, entonces tenemos como misión que debemos llevar a otros el Evangelio, ¿cierto? Esa es como nuestra gran comisión, ir a otros y enseñar lo que Jesús hizo, la palabra de Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces, eh, ejemplos concretos tenemos como la plantación de casas de paz. Nosotros en las casas de paz llevamos la palabra del Señor y enseñamos a otra persona lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo ha obrado en nosotros y cómo obró desde en ese entonces en la vida de las personas, restaurando, sanando y cambiando. Entonces nosotros también enseñamos del Evangelio y de Dios y damos a conocer a otras personas un Dios que para ellos de pronto es desconocido o un Dios que tuvieron una percepción equivocada. Entonces es un punto importante cómo nosotros podemos a través de las casas de paz enseñar a muchas personas, ¿sí? Y con eso pues ganar almas para Cristo. Hablarle a otros del amor de Dios en cualquier lugar. Nosotros podemos cuando estamos, por ejemplo, en una cita médica y al lado hay una persona, podemos siempre hablarle un poquito de Dios, ¿sí? De pronto no ir tan directamente, pero sí como ahí pasito a pasito, eh, hablarle sobre de pronto una experiencia que hemos tenido, un testimonio, y desde ahí empezar a enseñar un poco a esas personas. También en un medio de transporte, a nuestros familiares o a nuestros amigos, que no solamente sea que nosotros vamos a enseñar o a llevar la palabra del Señor en la casa de paz, en la iglesia, cuando salimos a hacer alguna campaña o alguna actividad, sino que siempre en nuestra vida estemos eh, dispuestos a llevar ese mensaje a cualquier persona que nos encontremos. Cuando nos pidan, no sé, una palabra de aliento, podemos también eh, hablar un poquito del amor de Dios y que Él siempre es pues nuestro auxilio en las tribulaciones. Y la tercera pregunta que nos habla sobre qué acciones concretas puedes tomar para llevar la práctica en tu comunidad para imitar el enfoque misionero de Pablo. ¿Sí? Describe tus propuestas. Bueno, yo coloqué aquí que enseñar. Básicamente nosotros debemos enseñar. Un momento. Enseñar, pedir mucha orientación al Espíritu Santo y orar mucho. Podemos
aplicar lo que hemos aprendido con PIC, como hacer las caminatas de oración en nuestro barrio, en nuestro sector, eh, y que eso conlleve a que podamos establecer nuevas casas de paz, donde podamos enseñar las buenas nuevas de salvación. También podemos hacer partícipes eh, a los miembros de nuestra congregación, ¿sí? A los líderes, a los pastores, eh, que podamos estar unidos realizando este tipo de actividades que pues siempre tienen un objetivo común, que es llevar la palabra del Señor, y que puedan ser discípulos y seguidores de Cristo, y que puedan también llegar a la iglesia y llevar también a sus familias, porque siempre he visto que cuando llega un miembro de una familia, siempre esa persona trata de llevar a otros, y con eso pues podemos ganar almas para Cristo. No solamente quedarnos con eso que aprendemos para nosotros, sino que lo repliquemos a otros. ¿Sí? Muchas personas tienen esta necesidad, ¿cierto?, de conocer más a Dios, porque muchas veces nos enseñaron que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios que solo reprende, y no nos enseñaron bien que Dios es un Dios de amor, que te escucha, que siempre está ahí, que te perdona, que está dispuesto a sanarte. Y son cosas que son importantes que le digamos a los demás, que no solamente es Jehová de los ejércitos que castiga a los enemigos y que castiga al que hace daño, sino que es ese Dios que nos cuida, que nos ama y que está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de corazón. Ya. Profe, no se le escucha nada. Sí, hola. Profe, Se Sí, quedó como espéreme un congelada. momento, por favor, que es que se me esconde la pantalla a veces. Creo que por acá levantaron la manito Sí. Carmen, Ligia y Paula. Cuéntanos. Empecemos con Carmen. ¿Es alguna pregunta? Buenos días. Buenos días, Carmen. No, profe, yo le Ah, mandé por el grupo mi trabajo para bueno, listo. compartir. Bueno, permítame un momento. Listo. No sé si Paula o es el orden para empezar a exponer. Sí, yo Sí, pensé que era el bueno. orden. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo les llevo el orden ahí. Pensé que era alguna pregunta que tenían para la hermana Yamilet. Bueno, Yamilet, Ah, gracias porque tú has sido una estudiante muy eficiente, una persona muy comprometida y yo sé que el Señor está haciendo cosas y de igual manera ustedes también que están aquí en esta mañana, ¿verdad? No es fácil sacrificar un sábado, sacrificar un día a la semana o tiempo adicional para sacar este espacio y repasar, estudiar, pero el Señor es el que mayor compensa, el Señor es el que, Él es el que da esas bendiciones, dice la palabra que Él es galardonador de todo aquel que le busca, ¿verdad? Y no porque lo busquemos por un interés, sino porque a Él le place bendecir. Tenemos un Dios que llena de bendiciones y Él galardona a aquel que se dispone a buscar. Y de esta manera también honramos al Señor cuando nos preocupamos por estudiar, cuando nos preocupamos por crecer y aprender. Más que cumplir con una nota, es como tocó mi corazón este trabajo y yo sé que a Yamile la ha venido tocando. De hecho, la iglesia donde está Yamile es una iglesia muy activa eh, y nos enfocamos, los extremos son malos porque si nos enfocamos solamente al hacer, olvidamos la relación con Dios, ¿verdad? Y queremos el equilibrio, primeramente ir a Él, buscar su presencia, tener una relación muy profunda con el Señor porque lo demás fluye. Y yo sé que eso está pasando allá en Coveñas, el Señor está tocando grandemente los corazones en la iglesia y en los líderes que se están levantando. Así que Yamile, te animo para que sigas adelante, para que sigas así y mucho mejor cada día en el Señor. Y cuando vengan las dificultades, por favor, no te apoques,
que uno a veces se ubica desde aquí abajo, pero Dios está desde allá arriba mirando todo el panorama y uno muchas veces no ve todo el panorama y se tiende a desanimar. Pero Dios tiene control de todo lo que pasa y Él sabe por qué nos permite pasar por situaciones para algo mucho más grande. Cuando ya uno mira y aleja el zoom, uno está viéndolo desde un zoom ahora y no entiende, pero cuando ya uno se para de una posición más distante, uno entiende, esto fue por esto y por eso ocurrió así. Entonces, nada de lo que nos pasa está perdido en las manos de Dios. Así que gracias y adelante, Yamile. Vamos a continuar, Ah, muchas gracias. Carmencita, y gracias por compartirnos. Voy a compartirle pantalla a Carmen. Permíteme un momento, Carmen. Vamos a compartir pantalla para Carmen. Carmen Lora. Evento. A ver qué hoy. Carmen, tú lo tienes es en Word, ¿cierto? Word. Ok. Sí. Y pantalla. Me dicen cómo lo ven. ¿Lo ven claramente o lo ven muy pequeño? Me dicen para ampliar la imagen. Acá lo puedo Está aumentar un pequeño. poquito. Bueno, lo importante es compartir lo que, bueno, Dios puso. Yo no voy corriendo. Ahí cómo lo ven. ¿Lo ven pequeñito todavía? Recuerden que si lo ven en Sí, el igual. celular se va a ver pequeño. Bueno, Ajá. yo, lo- yo lo tengo abierto acá en el computador. Bueno, gracias. Pues, Pues les voy a compartir lo que Dios puso en mi corazón después de leer Hechos, después de ver varias veces los videos de Biblia Project de resumen de Hechos. ujú, Es un libro que es una gran aventura, que nos resume un poquito todo el trabajo de Jesús en sus últimos días y todo lo que el Espíritu Santo hizo en los apóstoles, exactamente. sobre todo en Juan y Pablo, que fueron los apóstoles que tuvieron más protagonismo en este libro. Entonces, las preguntas que hace el trabajo dice, ¿qué aspectos específicos del enfoque misionero de Pablo en el libro de Hechos capturan tu atención? Entonces, fue escogido por Dios. Entonces, coloco aquí los versículos donde se dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de los que has visto y has oído. Como dijo nuestra hermana Yamile, cómo fue la vida de Pablo después de convertirse al evangelio, después de que Dios lo escogiera, porque es un escogido por Dios, después de que persiguió la iglesia, cómo Dios los escogió y cómo este señor Saulo, que después se llamó Pablo, fue fiel o sea, después que se convirtió, fue fiel y nunca se apartó del camino de Dios y cada día era más poderoso en esto, o sea, estaba más convencido de lo que Dios, para que Dios lo escogió. Ujú, Entonces, por eso comparto que fue escogido por Dios, todos lo sabemos. sí. También aquí en Hechos 27 dice, pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, entonces eso ya todos lo sabemos, la historia de Pablo, entonces quería resaltar aquí que fue escogido por Dios. Fue designado como ministro y testigo. Hechos 26 dice, pero levántate y ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe
Un momentico que se me bajó aquí. Yo aquí lo tengo en pantalla, no sé si lo puedas ver. Sí, aquí ya lo estoy viendo. Entonces, ahí confirma más Hechos 27, después de todo lo que él hacía en contra de la iglesia de Dios, cómo Dios lo escogió como testigo, como ministro, y lo afirmó. Ok. Anunciaba el evangelio a todos, incluyendo los gentiles. Hechos 26 dice: por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dios estuvo con él siempre. Hechos 26 dice: así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar la luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Tenía una conciencia limpia y habló siempre verdad y con cordura. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. En Hechos 26 dice: mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Predicaba sin cansarse del reino de Dios y de la salvación. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. También dice en 28: sabed por lo tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y dice que Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlos, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo que concierne al Señor Jesucristo con libertad y sin estorbo. La otra pregunta que hace el trabajo es: ¿cómo se relaciona el enfoque misionero del apóstol Pablo con tu vida diaria? Proporciona ejemplos concretos. Entonces, pues, con mi vida diaria, yo puse la confianza en Dios, la certeza de que Él me respalda y me cuida siempre siempre que yo hable la palabra de verdad, y que por causa de su palabra somos como ovejas llevadas al matadero. Sabemos que no estamos exentos de sufrir persecución, males y hasta muerte por causa de Dios. Entonces, en mi vida diaria, yo digo que siempre estamos en peligro, que debemos de confiar en Dios, que debemos tener fe, como Pablo la tuvo, y la certeza de que Él no nos dejará, nunca nos abandonará, sino que siempre nos estará respaldando. ¿Y qué acciones concretas puedes tomar para llevar a la práctica en tu comunidad para imitar el enfoque misionero de Pablo? Pues para mí, tener seguridad, confianza, hablar siempre la verdad, ser perseverante, confiar en el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo, anunciar el evangelio a todos sin excepción de personas, estar pendiente de los nuevos convertidos, exhortarles y animarlos, tener la conciencia limpia para ser buen ejemplo y predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, pues esto fue el resumen que yo hice de mi trabajo. Aunque hecho es un libro bastante desafiante y que te cuenta todas las cosas que hicieron los apóstoles, pues el trabajo de Pablo es un trabajo que considero muy excelente, su trabajo y su compromiso con el evangelio, con la buena nueva, con la palabra de Dios. Fue comprometido hasta que fue azotado, fue encarcelado, pero, o sea, nunca se rindió, siempre estuvo firme. Entonces, es un hombre que es un gran ejemplo para la humanidad y para todos los cristianos. Sí, así es, Carmen. Muchas gracias. Muy bien.
Y cuando veías esos videos de Bible Project, cuéntame cómo te impactaron a ti personalmente para poder llegar a estas conclusiones de este trabajo que hiciste. No, este, bueno, usted sabe que los videos Biblia Project es un panorama que dan de, entonces los Sí, como hechos están largos y lo tiene dividía varias en partes. dos secciones. Lo divide en dos partes. La primera parte explica cómo que también dice, bueno, que lo escribió Lucas, porque Lucas es como Hechos de Lucas, dice que en vez de llamarse también se podría llamar Hechos de Lucas o Muchas Hechos de del Jesucristo Espíritu Santo. y del Espíritu Santo, porque ellos fueron el poder del Espíritu Santo, ellos obraron, hicieron milagros, hicieron muchas cosas, los apóstoles. Hay muchos apóstoles que se mencionan, pero rápidamente, pero el trabajo fuerte lo hizo Juan y lo hizo Primero fue Pablo. Pedro y después fue Pablo. Inicia con Pedro y Exacto, ya después con Pablo. exacto. Exactamente, exactamente. Entonces, pues no, solamente siempre uno los ves como para tener un panorama amplio, pero sí, me puse a leer, hechos, no tan profundamente, porque usted sabe que ahora que estoy trabajando, qué pena, con usted y con todos, porque había sábados que no me podía conectar o si me conectaba no podía participar. Pues este es el único sábado que tengo libre, entre comillas, porque estoy esta noche de turno. Entonces, bueno, para gloria de Dios pude estar en el trabajo final y pues aprovecho para agradecerle a usted de verdad, que Dios la continúe bendiciendo por toda esta paciencia, por toda esta sabiduría que tiene y cómo la comparte con todos nosotros. También a Ana, que estuvo ahí apoyándola. Entonces, pues que Dios la siga usando Gracias, y hermano. gracias por todo. Gracias, la gracia del Señor, es la gracia del Señor que nos permite estar aquí compartiendo con ustedes y yo aprendo mucho de ustedes y de verdad que te animo, Carmen, tú eres una mujer esforzada y muy valiente, no es fácil estar haciendo turnos allá lidiando con personas que están mal de salud, ¿verdad? Y con casos que yo tengo una sobrina que pues ella trabaja en esta área también y es muy duro lo que uno tiene que ver allí, fuera de eso, los riesgos que hay, todo lo que se tiene que vivir trabajando en el área de salud, porque sí, es muy, muy de mucho trabajo. Sacar el tiempo para estudiar, para hacer este trabajo y todo lo que hiciste en la materia, pues de verdad que te animo para que lo sigas haciendo con ese esfuerzo, el Señor te va a compensar y que allá en ese hospital donde Él te ha permitido ir a trabajar, allá también hay un nicho de personas que se les puede hablar en determinado momento. Pienso yo que Dios coloca todo el lugar, coloca toda la circunstancia y el momento para que uno, si él pone ese sentir de hablarle a alguien, se pueda hablar a una persona e incluso orar por una persona, ¿verdad? No sé cómo serán tus experiencias allá en el hospital, pero donde Dios te ha plantado, allí florece. Tú, donde tú estés, florece allí, porque no solamente es en las casas de paz, sino a donde quiera que tú vayas. Dios te permita ser ese instrumento de bendición para otras personas que no han sido alcanzadas. Y de verdad que no es en tu nombre, la autoridad es del Señor y vamos es en el nombre del Señor. Esa es la autoridad que Él nos ha dado y Él dice y nos recordó cuando abrió el rollo de Isaías, que inició el ministerio leyendo Isaías, ¿verdad? Cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha escogido para anunciar esas buenas nuevas, sacar de la cárcel a aquellos que están presos y perdidos. Entonces, tú eres una de estas escogidas también, al igual que mis hermanas. No piensen que todavía falta mucho. El Señor está trabajando y Él es el que nos da la comisión, nos da la autoridad. Ahora, si nos sentimos que yo qué voy a decir, qué voy a hablar, el Espíritu Santo trae a la mente, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, por eso el tema de ir, ¿no? De el autoaprendizaje, el venir a las clases, el participar en esta formación ministerial es algo que nos permite crecer para tener de qué hablar también, porque yo no puedo decir que no voy a estudiar y que el Espíritu Santo me lo va a revelar todo. Él lo hace si le place, pero hay que esforzarse, hay que dar la milla extra, hay que estudiar
para saber de qué vamos a ir hablando, ¿verdad? Porque tenemos personas enfrente y ellas van a hacer preguntas, pero el Señor está contigo, el Señor está con cada una de ustedes y yo sé que Él las ha llamado con un amor muy profundo y para servir en las comunidades. Es allí en sus comunidades donde ustedes van a florecer, donde van a servir y a donde Dios quiera llevarlas, ¿verdad? Pero primero alrededor de sus comunidades. ¿Qué hay allí? ¿Qué necesitan? ¿Cómo llego? ¿Cómo Pablo me inspira para hacer esta labor y sobre todo el Señor Jesucristo, como Él es mi inspiración, porque uno mira los grandes milagros que hizo el Señor, pero también miremos la gran misericordia y la gran compasión que tuvo con las personas. Para mí eso es muy diciente. Él multiplicó panes y peces, Él hizo cosas extraordinarias. Y él ve cuando dice la palabra que cuando parte el pan hay algo especial porque lo reconocieron los de Maús, multiplicó grandes alimentos en cantidad que hasta sobraron 12 cestas, pero ¿qué había allí cuando él partía el pan y levantaba la mirada al cielo y oraba, ¿verdad? Que generaba todo esto tan extraordinario. Y nosotros a veces vemos solamente los 5 panes y los 2 peces, pero no vemos la multiplicación que Dios está haciendo, como lo hicieron los discípulos. Ellos también vieron esos 5 panes solamente y esos 2 peces. Nosotros la invitación hoy es a ver más allá de nuestros ojos naturales, de nuestra mente y pensamientos que son muy limitados. El Espíritu Santo es nuestro guía. Él nos dice solamente confíen, caminen, que yo voy a hacer y voy a abrir camino. Eso es lo que dice el Señor. Confíen, porque uno muchas veces no confía. Entonces, Carmen, tú estás haciendo un esfuerzo y un trabajo muy bonito. Sigue adelante y estas palabras no solamente son para Carmen, son para todas nosotras, incluso para mí misma, porque el Señor le habla a uno primero. Señor le habla a uno primero y estoy segura que ustedes están haciendo un trabajo muy, muy bonito en sus comunidades. Así que gracias. Espero que sigas en este periodo de formación y todas que se sigan formando, ¿verdad? Porque miren, hermanas, esto tiene un costo. Para ustedes no lo tiene, pero alguien tuvo que pagar por estos estudios. Normalmente en un seminario una materia vale 200, ciento y pedazo, tiene un costo y nosotros lo tenemos de manera gratis. Aprovechemos y echemos mano de lo que Dios ha puesto en nuestro camino. Entonces, por eso les animo que sigan capacitándose y sigan creciendo, porque de esa manera también honramos al Señor, de esa manera también amamos al Señor. Es una forma de honrarle porque tenemos personas enfrente y es necesario capacitarnos un poco más. Así que gracias. Vamos con Paula. No sé si Paula tienes algo que compartir o vas No, simplemente a exponer. Listo. Adelante, Paulita. bueno, la primera pregunta es, ¿qué aspectos específicos del enfoque misionero de Pablo, perdón, del enfoque misionero de Pablo en el libro de Hechos capturan tu atención? Entonces, bueno, para mí, Pablo fue un hombre que entendió a la perfección lo que es un encuentro personal con Jesús, Sí, ya que una vez que eligió convertir su vida a Cristo, él se enamoró y creyó con tanta fe que todos los días de su vida valieran la pena realizando la labor ardua de la extensión y de la predicación del Evangelio. Pongo se enamoró porque él no tuvo esposa, no tuvo familia, sino que se dedicó plenamente a Dios. Entonces, pienso yo que se enamoró del Señor. No quiere decir que nosotros no estamos enamoradas, sino que eligió pues su vida para Cristo, ¿cierto? Su sí, fue un misión hombre era muy, muy anunciar y enseñar, apasionado. sí, su misión era anunciar y enseñar que al convertirse del pecado a Dios, el hombre no solo es perdonado, sino que tiene la hermosa herencia de la salvación. Es hecho santo y salvado por la fe en Cristo, por la cual recibe el perdón de los pecados, también el don del Espíritu Santo y la vida eterna. Al momento de realizar sus viajes, Pablo estableció y cuidó iglesias nuevas. Digo cuidó porque constantemente se mantenía pendiente de ellas, regresaba al lugar donde predicaba y se preocupaba de cómo iban en su crecimiento espiritual. Si no podía hacerlo, pues él enviaba cartas. Después su ministerio
se extendió por todo el mundo romano de ese entonces. Al ser hecho apóstol de los gentiles por autoridad divina, el mismo Jesús que se le apareció en una luz gloriosa, le mandó a predicar el evangelio a los gentiles y en todos los lugares de la tierra de ese momento. Otro aspecto es que Pablo se adaptó a las diferentes culturas y contextos para compartir el evangelio de una manera efectiva. Esto me enseña a compartir el evangelio. Esto me enseña a ser flexible y adaptarme a las necesidades y contextos de los demás. Se enfoca en establecer comunidades de creyentes y en fortalecer la iglesia en diferentes lugares. Esto me recuerda la importancia de la comunidad y la iglesia en nuestra vida espiritual y en nuestra misión de compartir el evangelio, porque muchas personas tienen diferentes formas en las que las criaron, ¿cierto? Entonces tienen diferentes pensamientos en cuanto a Dios y aquí voy a hacer un paréntesis porque yo tengo una vecina que ella es muy católica. Entonces, cuando yo trato de hablarle del Evangelio, ella me responde como pues en lo que ella conoce en el catolicismo, pero terminas como evangelizándome a mí. Entonces, yo, porque ella no me deja hablar, o sea, yo trato como de enseñarle de lo que sé, pero no me deja hablar, no que ella me empieza a decir, es que Dios es muy hermoso, porque esto y esto y esto. Y yo sí, sí, él no me deja hablar, pero luego la veo fumando cigarrillo. Entonces yo digo, muy interesante la forma en la que las personas piensan de Dios, pero realmente su corazón no está, como dice la palabra, ¿cierto? Mis labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, entonces complicado. Sí, Pero Pablo se esto, adaptó, pues, perdón que te interrumpa y aprovecho para aportar algo allí. Muchas personas son incluso hasta muy buenas gentes en el sí. catolicismo y uno mira que son personas que están muy, de lo que le han enseñado eso, eso cumplen y hasta más que nosotros que conocemos la verdad, porque esa anciana que le enseñaron a los mil Jesuses es fiel a hacer esa repetición y eso fue lo que le enseñaron en su época y lo cumple juiciosamente y nosotras que conocemos toda la verdad que conocemos una sana doctrina, a veces nos cuesta trabajo cumplir con todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Y aquellos que, y ahora, es un enfoque de acercamiento y también es ignorancia, porque al desconocer las escrituras pasa lo que tú dices, fuma el cigarrillo y está hablando del amor de Dios, es porque hay un desconocimiento y una falta de cercanía. Es cuestión de acercarnos para poder ver las bondades y el amor tan grande del Señor. Y nosotros con todo y ese acercamiento, como te digo, estamos en el proceso. Pero una persona que habla así va primero muy prevenida, dice, me van a cambiar, en su mente tiene un pensamiento que me van a cambiar el pensamiento, me vienen con cosas. Entonces yo pienso que en estos casos no, nosotros no somos los que vamos a cambiar a una persona de esta, pero la oración, la persistencia, lo que el Espíritu Santo puede hacer, eso sí puede transformar a una persona. Y eso lo buscamos nosotros es en la intimidad con el Señor, buscando al Señor en oración, orando para que el Señor ilumine el corazón de esa persona y pueda salir de allí. Y utilizar cosas tan comunes como y tan a la mano como el Padre Nuestro, que hay personas que como ellos que se pegan mucho, vámonos por algo que ellos conocen muy bien, pero ¿cómo entro yo a una persona católica que repite un Padre Nuestro? ¿Cómo le hablo yo de que ahí hay unas verdades y unos principios hermosos para llevar a la práctica? Mi mamá, cuando habla con personas así que muestran como esa resistencia de alguna forma, ella le dice, bueno, si usted es un católico, sea un buen católico. Congréguese, vaya, cumpla con lo que enseñan, porque hay gente que dice que son católicos y ni siquiera van a la iglesia. Entonces, eso les dice mi mamá, se les mete por ahí, sea un buen católico, usted va cada cuanto a la iglesia, ella les pregunta y los confronta. Entonces, de alguna manera muy cortés, se confronta a una persona y como que se aterriza a ver si eres tan católico como dices, cumple lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque estás aprendiendo y estás creciendo donde Dios te ha permitido estar. Entonces, es una cuestión que no vamos a cambiar a ninguno, sino que es el Espíritu Santo el que va a cambiar las personas
a través de la oración, de la búsqueda, y el Espíritu Santo cuando necesita hacer algo con una persona, Él lo hace con esa persona. Y qué bueno que te conozca ella por esa cercanía, por esa empatía, porque eso también hace que una persona pueda venir a Cristo. Conozco testimonios de un pastor, el jefe del distrito donde estamos nosotros, que con su testimonio y con esa amabilidad a un amigo, son de estos mormones, un amigo mormón, él le hablaba, pero él no era muy incisivo, él se le acercaba y el mormón un día le dijo que quería ir a la iglesia donde él estaba, porque él veía ese testimonio tan bonito que tiene ese pastor y eso fue lo que lo llevó a Cristo, ver el testimonio de esa persona. Entonces, a veces el testimonio nuestro hace que otros se interesen también por querer ir a ver qué pasa allí, qué es lo que hacen con estas personas que las ha cambiado tanto Dios, ¿cierto? Entonces, es interesante cómo Dios se mueve en medio de todo lo que nosotros vivimos y hacemos para Él. Sigue, adelante, Pau. Y entonces esos aspectos que capturaron la atención fueron eso, que él enseñaba y anunciaba el evangelio, que estableció y cuidó iglesias, y que se adaptó pues a las diferentes culturas y contextos para compartir el evangelio. En el segundo dice, ¿cómo se relaciona el enfoque misionero del apóstol Pablo con tu vida diaria? Entonces yo escribí que deseo con todo mi corazón que muchas personas conozcan de Jesús. Me gusta y me apasiona enseñar. Por ejemplo, ahorita mismo estoy con los adolescentes en la iglesia. Tengo familiares que me han hecho preguntas sobre la palabra y pienso que he sido clara en las respuestas. Al igual que Pablo, puedo tener un propósito claro en mi vida, ya sea en mi carrera, en relaciones o el servicio a los demás. Esto me da dirección y motivación para tomar decisiones y acciones que me acerquen al objetivo, propósito o dirección de Dios. Pablo enfrentó muchos desafíos y obstáculos en su misión, pero nunca se rindió y puedo aprender de su ejemplo y perseverar en mis propios desafíos, sabiendo que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y aprender. Pablo era un excelente comunicador y sabía cómo transmitir su mensaje de manera efectiva a diferentes audiencias. Yo también puedo mejorar mi habilidad de comunicación para conectar con los demás y transmitir mensajes de manera clara y convincente. Digo que puedo mejorar porque a veces me ganan los nervios. Yo pues no he sido muy buena. ¿Qué fue la? No te escucho. Ah, ¿me escuchan? Ahora sí, que a veces te ganan los nervios, no ha sido. Sí, digo que mejorar pues en la habilidad de la comunicación, porque a veces pues me ganan los nervios y yo puedo estudiar, leer, meterme en lo que voy a enseñar ahí con el Señor, pero a veces me pongo tan nerviosa que se me olvidan las cosas. O No, es que sea, eso pasa, sí. es complicado porque yo desde el colegio siempre fui como con mucho pánico escénico. Y, y bueno, Dios me ayuda a mejorar mucho eso en la iglesia, me ayuda mucho, pero sin embargo, pues a veces sí es complicadito. Ahorita con los adolescentes me ha ayudado mucho esa parte porque ellos son muy callados, uno les pregunta y no responden, entonces a uno a veces le toca como estar como, bueno, no me respondieron, aquí tengo que hacer algo, entonces me ha ayudado bastante esa Mire, parte con los Paula, adolescentes. mira que Paulita, sabes que los adolescentes son tan distintos a los niños, hablando ya pues de este grupo de personas. En la iglesia hay una niña que los niños ella gusta mucho en medio de los niños y uno dice, ¿qué es lo que tiene Linnea que los niños la quieren tanto? Ella dice que una de las cosas que ella hace es que ella se pone como en el lugar de esos niños. ¿Qué le gustaría a un niño recibir? Un niño recibiendo todos los domingos que le lleven hojitas para colorear, o sea, ¿qué otra cosa hay? Ella se pone como en los zapatos de los niños. Ahora, los jóvenes son diferentes a los niños porque son más de retos, más de desafíos.
Tú ensaya con ellos cosas de cómo desafiar y cómo retarlos. A ellos les encanta eso, son muy competitivos, son a veces muy callados y no son como los niños que se van mucho a las manualidades. A algunos no les gustan las manualidades, son más Ujú. de desafíos, de hacer dinámicas, de hacer cosas como rompecabezas, cosas que los desafían a un reto. Pero en eso es también un desafío para ti, porque la idea es llevar el conocimiento de la palabra, pero cómo lo fusiono pues con temas así desafiantes para ellos, ¿verdad? Que elaboren actividades que los lleven a la acción, porque ellos son más de acción, de moverse, y conocer que en el público hay niños que son más kinestésicos, que son más al movimiento, les gusta las dinámicas, el pararse y a veces hasta tienden a ser un poquito desordenados. Hay otros que son más como al ver, al observar, al hacer cosas como carteleras y demás manualidades y otros son más a la escucha. Les gusta más escuchar y escuchar canciones, ver cosas. Es como observar el público y trabajar con eso. El Espíritu Santo te va direccionando, pero son públicos diferentes y tú estás haciendo un buen trabajo. ¿Y cómo se aprende? Haciéndolo, equivocándose. Así es que uno aprende, porque si tú no pretendas que vas a Ujú. ir a un seminario para salir experimentada a hablar en público, eso sí ayuda mucho, pero uno aprende en la marcha, en el hacer, allí equivocándose, eso también hace un papel muy importante. Si tú vas a un estudio que está muy bien y a eso apuntamos, pero si no vas a la cancha a poner en práctica lo que aprendiste, se va olvidando todo ese conocimiento. Entonces yo te animo para que lo sigas haciendo y con el autoaprendizaje también te puedes ayudar mucho. Mirar cómo se trabaja con públicos adolescentes, y si Dios de pronto te está llamando con la juventud, porque mira, los jóvenes caminan mucho cuando ven a otro joven. Cuando ven a una persona joven, ellos se mueven más que cuando ven a una persona más adulta. Se mueven Mm. quizás, pero no con la misma intensidad. Y entonces levanta líderes dentro del grupo que tienes que también tengan ese llamado para hablarle a otros niños, a otros jóvenes. Y verás lo que el Señor va a hacer porque, como te digo, es más fácil que ellos lleguen a la iglesia o a la casa de paz escuchando a otro jovencito, pero eso lo debes preparar tú debes levantar y preparar a esos jóvenes también mientras vas haciendo tu labor en la casa de paz. Mientras tú vas cada reunión, tú preocúpate y órale al Señor para que te muestre quiénes son los que tienen potencial de liderazgo. Y ahora, ¿cómo los vas a poner a participar? Llámalos aparte, Fíjate. llama uno a uno y habla personalmente, no los pongas así a quemarropa a hacer algo, sino que cuenta con ellos primero y mira, yo he visto esto en ti, he visto esta habilidad en ti, ¿será que para la próxima reunión tú me puedes ayudar con esto y con esto? Ya él te va a decir o ella te va a decir, ah, sí, sí, profe, yo puedo ayudar con eso. Ahora también los más desordenados, los más hiperactivos, a esos también hay que echarles mano y ponerles responsabilidad porque eso ocurre a veces, que a los más bullosos, desordenados, se les da responsabilidad como de llevar ciertas cosas y ahí sí se mueven también. Entonces, es un arte, es un proceso de aprendizaje y eso se aprende en el hacer. Así es que se aprende, como tú lo estás haciendo. Créeme que dentro de 2 años no va a ser la misma Paula de hoy, sino que si sigue trabajando va a ser una Paula mucho más avanzada en el ministerio, pero con la ayuda de Dios. Ahora, agarrémonos del versículo del pasaje de Isaías, ¿verdad? El del que habló el Señor en el ministerio, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y cuando nos vengan esos temores, recordar esa promesa de que no vamos en nuestra autoridad, de que no es en nuestra habilidad, sino que es Él el que nos comisionó. Así que sí, termina la idea y muy bien lo que tú estás haciendo. Gracias. Entonces, bueno, la misión de Pablo estaba centrada en servir a los demás y compartir el evangelio con aquellos que no lo habían escuchado. Entonces, yo puedo buscar formas de servir a los demás en mi vida diaria, ya sea a través eh, de actos voluntarios o simples, estando presentes para aquellas personas que necesitan apoyo. También fue un proceso de crecimiento personal para él y podemos aprender de su ejemplo y buscar formas de crecer y desarrollarnos en nuestras propias vidas.
ya sea a través de la educación, que es lo que estamos pues haciendo, la reflexión y la experimentación. Eh, en esto pienso que es muy importante buscar la presencia de Dios, pero también educarnos, que es lo que estamos haciendo, aprender eh, en cada materia. Y como decía usted, la oportunidad que tenemos ahora de que esto es gratuito, porque es verdad, mi esposo está en el seminario y es muy caro lo que él tiene que pagar, pues entonces él me dice, no, esto hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Y ahorita con las próximas inscripciones, él me dijo, ¿en cuál vas a estar? Está pendiente pues de todo eso, porque yo a veces con tanta cosa de la casa me ocupo, entonces es muy importante también eso. Sí, sí. El tercero dice qué acciones concretas puedes tomar para llevar a la práctica en tu comunidad, para imitar el enfoque misionero de Pablo. Entonces yo pienso que es muy importante identificar las necesidades y los desafíos en mis vecinos, encontrar formas de abordarlos de una manera positiva. Espérate, Gordy. De una manera positiva, también es importante leer pues las noticias locales o participar en grupos comunitarios para entender mejor las necesidades del área que me muevo. Debo establecer relaciones con las personas. Puedo hacerlo, bueno, él estableció pues relaciones con las personas, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer lo mismo participando en eventos culturales, uniéndome a grupos de personas con interés similares, siendo amable y abierta con los que me rodean, ya sea predicando el evangelio o ayudando a los necesitados, a hacer lo mismo compartiendo mis habilidades y recursos con aquellos que los necesitan. Porque yo vivo aquí en una unidad residencial, y aquí pues hacen diferentes cositas como en los tiempos, sobre todo en diciembre. Ujú. Entonces a veces le preguntan a uno, van por cada departamento mal o la morcilla, o lo que van a hacer que porque queremos hacer las novenas de los niños y darles un regalo. Que su niña también venga y participe de las novenas. Entonces, entonces mi esposo me dijo, no, vamos a comprar, vamos a ayudar, pues porque es cierto, es para la misma unidad, pero las niñas no van a participar de las novenas y en eso hay que ser muy claras, muy claros nosotros. Entonces, por ejemplo, el año pasado se estaba haciendo una recolecta como para organizar algo aquí y iban a hacer es que una noche bailable de bingo. Entonces, entonces él me dijo, tenemos que mostrarle el amor del Señor a ellos. Y yo le dije, bueno, vamos. Fuimos, pero fuimos como a la parte del bingo, pero no participamos del bingo, sino que estuvimos pues como comiendo. Y ya cuando iba a empezar como el tema del baile y del bingo y todo eso, nos despedimos y todo, pero no participamos de eso. Pero sin embargo, para que vieran que estuvimos pues como ahí interesados Allí. en ayudar al aporte, ¿cierto? Luego en diciembre, yo les dije muchísimas gracias. Mis niñas no van a estar en las novenas, pero cualquier aporte o lo que necesiten, aquí estamos. Entonces también como que vean pues eso. Sin embargo, aunque no estuvieron en las novenas, les dieron el regalito porque decían pues que ellas hacían parte de la comunidad de aquí pues de la unidad. Entonces siempre pues como mostrando esa parte. Entonces pienso Sí, que eso es muy importante. modelando esa Y parte, así es. pues y mis niñas, la que vieron aquí ahorita, ella es muy social, muy sociable. Entonces ella todo el que ve saluda, todo el que ve le habla, y también cuando puede, entonces dice que ella va a la iglesia, que ella aprende de Jesús. Y entonces también pienso que es algo que estamos haciendo muy bonito pues como en ella, enseñándole y ella lo transmite porque también a otros niños que ve aquí en el parquecito, yo voy a la iglesia, yo aprendí de Jesús y ella es así, y, ay, que Jesús no sé qué, que Jesús murió por nuestros pecados, entonces ya empieza pues como a hablar de eso. Y bueno, entonces estableciendo, compartiendo pues las habilidades. Y Pablo se involucró en proyectos comunitarios como la construcción de una iglesia en Corinto, ¿cierto? Eso lo vemos también. Entonces yo puedo participar en proyectos que beneficien a los demás y fortalecer la comunidad, lo que les decía pues ahorita. Pablo fue un líder en su comunidad, guiando a los creyentes y estableciendo iglesias en diferentes lugares. Yo siendo una líder en la iglesia o en otros grupos comunitarios, y guiando a los demás en su crecimiento
puedo ayudar a los demás en su crecimiento espiritual y personal. Él se tomó el tiempo para escuchar y entender a las personas con las que se relacionaba. Puedo hacer lo mismo en mi comunidad, escuchando a los demás y tratando de entender sus necesidades y perspectivas, siendo paciente y perseverante en mis esfuerzos por ayudarlos y cumplir con los objetivos que es predicar el Evangelio. Porque bueno, yo también me he relacionado con muchos de aquí porque nosotros somos pues prácticamente nuevos aquí, entonces yo también me he relacionado mucho, porque aunque no soy buena hablando en público, hablo mucho así de persona, entonces también, también me siento en la tarea de escucharlos. Y por ahí por laditos voy metiendo pues el evangelio, como decimos, voy hablando del Señor, entonces pienso que esas acciones aquí pues en la comunidad en la que yo estoy es lo que puedo como hacer. Claro que sí. Y el Señor, en la medida que tú te vas comprometiendo con Él, Él te va designando más responsabilidades, pero Él también te va galardonando, como hablamos ahora, te va dando bendiciones, porque Él no se queda con nada. Todo lo que tú haces para la obra, Él lo recompensa 3 veces más y muchas veces más. El cuánto nos ha dado, ¿verdad? Entonces, es un privilegio poder trabajar en la obra del Señor, y qué bueno se siente cuando tú escuchas a una persona que dice, yo necesitaba esta conversación, yo necesitaba esta oración. Ahí se cumple lo que dice que es mejor dar que recibir. Se cumple esa palabra que dice que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Entonces es un gozo y ahí también se cumple esto que dice que el yugo del Señor es liviano y es ligero. ¿Por qué? Porque Él es el que lo va cargando. Nosotros estamos ahí ayudando, pero Él es el que va cargando ese yugo realmente. Y con su ayuda es que podemos, como dice Juan 15, separados de Él nada podemos hacer. Somos esos pámpanos que dan más fruto, que llevan más fruto en la medida que nos dejamos limpiar por el Señor, que el dueño de la vida. Así que gracias. Paula, por este aporte y de verdad que el Señor está trabajando y donde quiera que tú vayas, seas de bendición, como lo has venido siendo. Que el mismo Espíritu Santo te dé creatividad más todavía para seguir, porque mira, hay una palabra que a mí me impacta mucho y es que dice que los hijos de la oscuridad son más sagaces que los hijos de la luz. Y eso está creo que es en Lucas, en Mateo, no recuerdo, pero esa es una palabra que yo me llevo y es verdad, a veces a nosotros nos falta ser más habilidosos. Lo que ustedes hicieron de ir a la comunidad, de estar un tiempo, eso es ser habilidoso. Porque aunque yo no me voy a quedar en ese bingo bailando, me ven que llegué, que aporté, que estuve allí, que mostré un interés y que modelo al Señor con mi vida, pero aunque estamos allí, no me revuelvo con las acciones, porque es que Cristo a quién iba, a las prostitutas, a los publicanos, a las personas más señaladas, pero él no era como ellos, sino que ellos se convirtieron a él. Entonces, esto que el Señor está permitiendo, ser sagaces, ser estratega, mirar cómo puedo involucrarme con la comunidad, cómo modelar a Cristo, cómo atraer personas de una forma fresca, diferente y muy intencional. Eso también es hacer la gran comisión. Es hablar de Jesús, ¿verdad? Pero tener esa inteligencia emocional de cómo lo voy a hacer, cómo me voy a acercar, en qué momento debo hablar, porque a veces uno llega con imposición y eso no funciona. Cuando oramos, el Espíritu Santo nos muestra el momento exacto en que hablar y qué decir, y Él prepara el corazón de esas personas que están escuchando. Pero eso se logra es allá en la habitación de rodillas, buscando la presencia del Señor, orando para que el Espíritu Santo sea el que toque y ablande esos corazones. Y allí vamos con esa autoridad y Él es el que nos va a respaldar. Pero la sagacidad, lo que te digo, nos falta a veces ser más habilidosos en esas cosas de ser estrategas con la comunidad. ¿Cómo gano puntos con la comunidad sin volverme yo a ellos, sino que ellos terminen volviéndose a mí? Es una forma también de pensar en esta mañana de que los tiempos van cambiando, que no siempre me puedo quedar con el mismo formato, pero que debe ser bibliocéntrico, pero que los tiempos van moviéndose y cambiando, ¿cierto? ¿Cómo nos involucramos con la comunidad? ¿Cómo los hacemos participar? ¿Cómo les decimos, vengan, aquí vamos a hacer una chocolatada y vamos a compartir 5 minutos
este chocolate, pero la gente cuando les dicen, venga que les vamos a hablar aquí un sermón, la gente no camina así. Se ha visto que la gente camina de otras maneras y que hay ganchos para traerlos, para hablarles. Y que Dios, vea, en la iglesia hay un muchacho, en la iglesia no, él está en otra iglesia porque se casó y se fue pues con su esposa para otra ciudad. Y él dice que él llegó a la iglesia fue porque él lo invitaban a las vigilias, estamos hablando de la iglesia, y él preguntaba, ¿hay comida hoy? Y que sí, hoy hay peto. Entonces ahí sí iba a la vigilia, y así fue que el Señor lo llamó. Entonces hay muchas estrategias para buscar, ¿verdad? A las personas. Hay gente que por la comida va. Una pastora hablaba en lo que hizo el seminario de que ella se van con un termo varios y se llama café, chocolate y pan. Y con eso se van hablándole a la gente y hablándole de Jesús, pero en medio de una conversación así, una conversación espontánea, orgánica, la gente llega y pueden hasta orar por esas personas. Con los vecinos, con un chocolate, un pan en un termo, un día se van algunos y miran a ver qué hace el Señor. Entonces hay muchas formas de llegarle a la comunidad, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos provea los recursos también porque Él también camina en la medida de la fe que caminamos nosotros. Si nosotros decimos, no, es que eso tiene un presupuesto muy caro y me quedo ahí, ahí se queda el Señor, hasta ahí llegó tu fe, ¿verdad? Pero si tú empiezas a caminar, el Señor va abriendo la oportunidad y coloca personas en el camino para ayudar también. Así que, Paula, yo sé que están haciendo una labor muy bonita y que el Señor siga ayudándoles en todo y que sus niños, las niñas, vean ese desarrollo y vean cómo Dios está allí en su casa para seguir ese modelo, porque ellos están viendo lo que ustedes están haciendo. Así que gracias. Y vamos a escuchar a Ligia y luego a Nancy y terminamos con Erika. Ligia, no sé si tú sigas. Gracias, Paulita. Sí, Dios les bendiga. Amén. ¿Me escuchan? Sí, Ya. Bueno, teniendo en cuenta la misión de Pablo en su transformación radical, que pasó de ser un perseguidor de cristianos a convertirse en uno de los más grandes misioneros. Entonces, lo que me impactó, teniendo en cuenta el primer punto, sí. fue su pasión y su compromiso, Ujú. que llevó el Evangelio sin cesar. Y su propósito era extender la fe de Cristo en diferentes regiones. Y Pablo todo el tiempo dependió del Espíritu Santo, el cual desde su primer viaje le dio autoridad y ejerció un liderazgo con mucha sabiduría, con capacidad de enseñar, de corregir, de alentar. El Espíritu Santo estuvo todo el tiempo con él. Por eso los mensajes que Pablo daba, él cambiaba los mensajes porque tenía diferentes públicos. Era Entonces muy la audiencia adaptable. era diferente, entonces él daba los mensajes también diferentes guiados por el Espíritu Santo. Otro punto que me impactó fue su valentía y su perseverancia, porque, perdón, porque Pablo habló la palabra de Dios sin temor, sin importar el riesgo que corría su vida, aunque se le presentaron muchos obstáculos, tuvo persecución, fue apedreado, fue rechazado, estuvo en prisiones, pero él nunca se detuvo. Otra parte que me me impactó fue el amor y la unidad por las iglesias. Él volvió a visitar las iglesias que había fundado. Él llegaba a resolver conflictos y divisiones que se presentaban muchas veces entre líderes y esto lo hacía con diálogo, pero bajo la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios. También él daba informes de las iglesias a sus superiores y mantuvo la paz y la unidad, y esto hizo que las iglesias se multiplicaran. Eso es en cuanto al primer punto. Ujú. El segundo punto, pues dice que el enfoque misionero de Pablo se relaciona con mi vida. Dice que dé ejemplos concretos. Entonces, el mensaje
de Dios que yo debo llevar a las personas, en primer lugar, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Por Sí. ejemplo, debo estar llena de mucho amor, de mucha paz, de mucha paciencia y de mucha fe. También dice, me relaciona en que debo ser valiente. Debo ser valiente, ¿cómo así? Aprovechando cualquier oportunidad para compartir el mensaje de Cristo. Por ejemplo, en las calles, en los parques, donde uno trabaja, muchas veces se queda callado, en los colegios, en nuestro barrio y hasta con nuestros mismos familiares debemos aprovechar esa oportunidad para compartirles de la palabra de Dios. También mostrando el amor de Dios, pero no solamente con palabras, sino con acciones. Por ejemplo, ayudando con provisión, ¿no? Donde se lleva la palabra y vemos que hay necesidad, entonces debemos llevar provisión. También dando soluciones cuando se presenten conflictos. También perseverar en la misión, dice, no rendirme ante los obstáculos que se presenten, porque pues a veces uno no es que me critican, no es que hay mucha hipocresía, no es que tengo temor de que yo caiga mal ahí donde voy a ir a hacer la visita. Entonces, todos los obstáculos nos tenemos que vencer, ¿no? Para poder lograr eh, llegar y, y ser guiados pues por el Espíritu Santo. Bueno, eso era en cuanto el segundo punto. El tercer punto dice que cuáles son mis propuestas para llevar a la práctica en mi comunidad. Entonces, mi propuesta pues sería teniendo en primer lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y reconociendo que Él es el que hace la obra, no es con nuestras fuerzas y prepararme con oración y ayuno antes de salir a buscar las personas. También crear espacios o utilizar la tecnología como herramienta para mandar mensajes evangelísticos o también llamarlos para activarles su fe. Eh, Otra propuesta sería que el ministerio debe ser constantemente activo, ¿no? Eh, dice, permaneciendo activo, sirviendo a los que lo necesiten. Permanecer con una actitud también positiva. Y lo último sería tener un testimonio, pasión por el evangelio y vivir con fe y sobre todo con valentía. Eso sería ya lo último del tercer punto. Ok. Y gracias, Ligia, porque me encanta que una persona así como tú, muchos se frenan y dicen, no, yo no voy a seguir estudiando porque ya con todo el respeto, dicen, loro viejo no da la pata, que yo ya no quiero seguir estudiando, que no entiendo cómo se hace un trabajo, no sé cómo mandarlo, entonces me frenan las cosas. Y me gusta que lo han visto más como más que verlo como una dificultad, lo han visto como un desafío. Y hoy están terminando esta materia y yo sé que van a avanzar con las que vienen. Esto es un desafío para ustedes, no lo vemos como que, ay, no fui capaz con esto, sino que me lleva a salir de mi comodidad, me lleva a aprender algo nuevo. Y el que busca, encuentra, el que busca y el que quiere aprender, encuentra cosas preciosas para poder seguir creciendo en el ministerio. Ligia, gracias. Amén. Sé que no ha sido fácil quizás retomar algunas cosas, pero que el Señor está, mira qué bonito lo que está haciendo el Señor y yo sé que ahí hay otras personas que también están para ayudarte cuando no entiendas algo, nosotros también estamos Amén. aquí para ayudarles porque para eso estamos, no las vamos a dejar tiradas así que no vamos a saber qué hacer. Y qué Bueno, muchas bueno que eso no gracias. es obstáculo para el aprendizaje y te animo que lo sigas haciendo, sirviéndole Bueno, al muchas Señor. gracias, le agradezco
La verdad, es primera vez que entro a clases virtuales, nunca lo había hecho y me dio bastante temor, estrés y ya me retiraba, pero no, gracias a Dios, pues Dios me dio las fuerzas y aquí estoy y espero pues que en el segundo curso ya esté vencido todo eso. Claro que Gracias, sí. muy amable, Dios la Claro que bendiga. sí. Igualmente, Anita, muchas gracias. Ajá. Y yo tuve un profesor que murió en el profesor Luis Marino. Él murió cuando llegó lo del COVID, pero yo lo admiré tanto a él. Él me dejó, a veces, mire, lo que uno ve aquí, con los días se olvida. Si no volvemos a las notas, lo vamos a olvidar. Pero lo que no se puede olvidar es esa pasión por servirle a Cristo y por esforzarnos en su obra y que entendamos que dependemos de Él, que es amar y tener compasión por las personas lo que nos va a impulsar y la oración nos va a bañar y nos rodea su gracia para ir, para hablarle. A veces la gente quiere ser escuchada, no quiere ni escuchar nuestros argumentos, sino ser escuchados. Pero a nosotros muchas veces nos cuesta trabajo callar y escuchar. Entonces, hasta en eso debemos ser empáticos y orarle al Señor para mirar el perfil de esa persona, porque Cristo que en cada, uno mira en el Nuevo Testamento que los milagros que hizo Cristo con cada persona tienen una connotación diferente. Él fue a su necesidad personal. A esa situación particular. Entonces nos está diciendo la palabra que cada persona orándole al Señor, incluso tiene una palabra para esa persona en un momento de ir a visitarle, de ir. Uno puede, yo me distingo una pastora en Chigurudú y ella cuando va a consejería, ella ora al Señor antes de ir a hablar con las personas y el Señor trae a su mente un versículo para que ella pueda conversar con esa persona que tiene enfrente. Entonces, hay muchas estrategias, pero lo importante aquí es depender del Espíritu Santo. Entonces, Él es el que nos va a dar la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento, cómo operar con estas personas. Todos no tienen la misma necesidad. Hay unos que quieren ser escuchados, otros quieren recibir palabra y eso está muy bien, pero el Espíritu Santo es el que trae esa claridad a nosotros. Y para eso nos estamos capacitando, que eso es lo que ustedes están haciendo hoy. Te animo y les animo a todas para que sigan en el proceso del estudio, porque es maravilloso. Es un esfuerzo, pero al final es un fruto dulce, como dice Hebreos, que ninguna disciplina en el presente nos causa gozo, sino que antes, ay Dios, tener que levantarme hoy sábado, tener que hacer esto, es causa de hasta de aflicción y de tristeza, pero después los frutos son apacibles y dulces cuando ya hemos terminado la labor. El profesor Luis Marino decía, lo que usted comience, termínelo. Así no se sienta bien, así quiera tirar la toalla en la mitad del camino, termine lo que empezó. No deje nada a medias, porque esto sucede en las universidades, en los colegios. En los colegios los pelados no se salen porque tienen a los papás ahí al lado, pero donde no lo tuvieran muchos se van del colegio. En todo sistema educativo la gente quiere desertar en cierto punto. Entonces, el desafío aquí está en que si yo comienzo algo, el objetivo es terminarlo porque es una meta, porque ya me metí en esto y lo voy a lograr con la ayuda de Dios. Entonces, es esa la invitación. Sigan adelante, sigan capacitándose y no hay impedimentos. El impedimento lo tenemos nosotros aquí en la cabeza. El impedimento lo tenemos nosotros en la cabeza. Porque impacto no pone no pone el Classroom, no pone las herramientas como una carga, sino como una ayuda. Si yo no sé manejar Classroom, pues sé mandarlo por el correo. Si no sé por el correo, hablo con la profe y algo se hace, ¿verdad? Entonces, las herramientas están es para ayudarnos, no para que se nos vuelva una carga, ¿sabe? ¿Cómo hago con esto? Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros en los módulos que dictamos. Así que espero volverlas a ver, que si no es conmigo, con otro Muchas profesor, gracias. pero que sigan en el proceso de aprendizaje. Gracias, Ligia. Vámonos entonces con Bueno, Nancy y terminamos con Erika. Buenos días, que el Buenos Señor les días. bendiga. Amén. Bueno, dice el primer punto, ¿qué aspectos específicos del enfoque misionero de Pablo en el libro de Hechos capturan tu atención? Detalla y explica por qué. Entonces, el enfoque principal de Pablo fue difundir el evangelio de Cristo, especialmente a los gentiles,
establecer iglesias en las ciudades y regiones donde fue y hacer discípulos y llevar y tener un cuidado de la obra pues que él mismo había hecho y también cuidar de sus discípulos. En nuestro tiempo el enfoque para mí sigue siendo el mismo. Entiendo que a través de la palabra que todos tenemos el llamado a predicar el evangelio de Cristo a toda criatura, pero también es importante a través del Espíritu Santo descubrir cuál es mi llamado y ministerio y propósito específico en el cual lo dirige el Espíritu Santo, al cual debo dirigirme y obedecer. Dice, un aspecto que llama mi atención en el ministerio de Pablo es que Pablo siempre se direccionó conforme a la guianza del Espíritu Santo. Esto lo encuentro en Hechos 13:4, donde dice, ellos enviados por el Espíritu Santo. Pablo obedeció al Espíritu Santo al aceptar ir a las misiones cuando por medio de los profetas recibió el llamado y que ellos oraron y ayunaron por ellos antes de enviarlos. Esto es un apoyo espiritual pues que ellos recibieron, ¿no? Esto también lo vemos en Hechos 13, del 1 al 2, cuando dice, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Pablo pudo negarse, pero fue sin ningún argumento de negación. También fue dirigido por el Espíritu Santo en todo su ministerio de misionero y esto le permitió crecer. Vemos algunos ejemplos en la Biblia, de algunas citas bíblicas. Por ejemplo, en Hechos 18:9, cuando Pablo estuvo en Corinto, donde el Espíritu Santo se le apareció sí, dice, el Espíritu le dice que no tengan miedo para hablar porque tenía mucho pueblo en esta región. Entonces, en esta región de Corinto, Pablo parecía que tenía algo de miedo por algún suceso o porque se levantaban en contra. Entonces, el Espíritu Santo le dice que no tuviera miedo porque allí tenía mucha región. Esto lo llevó a tener confianza en lo que estaba haciendo. En Hechos 16:6 también dice que por el Espíritu Santo le fue prohibido predicar en Asia y no predicó en ese momento. También en Hechos 16 del 9 al 12 dice, Pablo vio en sueños a un macedonio que le rogaba que fuese a ayudarle y Pablo fue. Entonces vemos que Pablo siempre estaba dirigido por el Espíritu Santo y eso lo llevó pues a que su ministerio fuera victorioso y que pues al tener el respaldo del Espíritu Santo pues diera mucho fruto. Entonces, ese es como el primer aspecto o punto que me llamó la atención, que siempre debemos estar dirigidos por el Espíritu Santo. Otro aspecto importante, pues para mí personalmente que me llama la atención dentro del ministerio de Pablo, de los viajes misioneros, es el carácter que él tenía, que era un hombre con firme determinación, perseverante, apasionado por la obra del Señor, dispuesto a padecer, incluso hasta dar su vida por Cristo. Un hombre fiel a Dios, valiente y esforzado, se formó en el carácter de Cristo, como él mismo dijo cuando le escribió a los Gálatas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto llevó a Pablo a expandir el evangelio. Esto pues sí, el carácter de Pablo pues le fue algo como una ayuda, fue como algo que él tuvo para fundar las iglesias, cuidando de ellas, estando pendiente de ellas, de sus discípulos. Cuando había que animarles lo hacía, cuando tenía que corregir también lo hacía, cuando tenía que hablarles con amor lo hacía. Esto lo puedo ver a través de sus cartas a las iglesias, que él estuvo muy pendiente de la obra pues que él mismo ya había fundado y establecido, que él no se desentendió y los dejó ya solos, sino que hasta el día de su muerte pues estuvo pendiente de ellos. Pablo llevó el evangelio con denuedo y sabiduría, pero además las mismas cualidades que caracterizaron a Pablo para llevar el evangelio, también las utilizó para afrontar los desafíos, persecuciones que se le presentaban en cada región que iba. Todas diferentes por la cultura, por las costumbres, por el nivel educativo, por el nivel socioeconómico de las mismas, por las creencias que ellos tenían. Entonces, en cada región había que enfrentar
diferentes problemáticas o cosas por la misma cultura de cada región. Dice que, por ejemplo, en Listra miraron a Pablo y a Bernabé como si ellos fueran dioses bajados del cielo, pero ellos aclararon que solo eran hombres igual a ellos. Supo resolver conflictos que se le presentaban, por ejemplo, pues cuando los judíos querían que los gentiles también se hicieran circuncidar, pero que a la vez tuvo la sabiduría para resolver mediante la paz, el diálogo. Y también podemos ver a través del capítulo de 15 de Hechos que Pablo llevaba un informe al concilio, a los ancianos de la iglesia, de lo que estaba haciendo, lo que él estaba haciendo pues dentro de la iglesia. Y esto pues me enseña pues que Pablo también estaba sujeto a rendir cuentas, sujeto a como algunas autoridades, por decirlo así. Otras vivencias de Pablo, de su ministerio, que me hablan de su carácter, cuando era expulsado él de las sinagogas donde predicaba, eso no lo afectaba ni lo desanimaba, sino que él con más ahínco y más fuerza seguía predicando el evangelio. Cuando Pablo fue apedreado en Listra y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto, dice, la actitud de Pablo fue increíble. Pues para mí fue increíble porque en lugar de allí de afuera de la ciudad irse para otro lugar, no, dice que él volvió y entró a la ciudad y al otro día se fue. Entonces, Pablo fue muy valiente y lo podemos ver a través de su palabra. No desaprovechó ningún momento para hablar de Jesucristo. Él supo enfrentar las persecuciones, las prisiones, los azotes. Muchas veces lo hace con alegría por ser tenido por digno de padecer por causa del evangelio. Entonces, todas las actitudes pues eran pues impresionantes, porque a veces nosotros por cualquier cosa nos desanimamos. Dice, en su cuarto viaje ya como prisionero y con más experiencia, se le presenta un naufragio en el que logró intervenir para salvar la vida de los tripulantes, cuidando de las almas, testificando del amor y del poder de Dios. Ese es el segundo, como decir, enfoque o aspecto, o sea, que el carácter de Cristo, el carácter de Pablo, el carácter de Cristo sí fue formado en Pablo y eso hizo que él tuviera un carácter pues esforzado, valiente, determinante y firme. Otro aspecto que quiero pues resaltar a través de la vida de Pablo y de sus misiones es el uso que él hizo de la autoridad espiritual y del poder del Espíritu Santo para practicar con denuedo y en el nombre de Jesús hacer milagros y señales para echar fuera demonios. Dice en Hechos 14:3, Pablo y Bernabé permanecieron en Iconio y hablaron con valentía. El Señor les dio poder para hacer milagros y señales que confirmaban el mensaje de su gracia. Algunos ejemplos. En Pafos ordenó que cierto mago quedara ciego porque le resistía la predicación del evangelio de Cristo al procónsul. Pienso que si el Espíritu Santo le respaldó en esta orden es porque había un propósito. El procónsul, al ver tal suceso, creyó maravillado. Pablo ya había hablado la palabra con convicción y denuedo y autoridad, pero este milagro o esta señal confirmó la doctrina del Señor a través de Pablo a esta persona. Otro ejemplo, cuando Pablo pues liberta de un espíritu de adivinación a una esclava, cuando sana a un cojo de nacimiento. Lo que quiero concluir con esto es que lo sobrenatural confirma la palabra del Señor, pero además es un arma de conquista al no creyente. Dios tiene sus maneras de atraernos hacia Él y además revelan el poder de Cristo. Esos son como los tres enfoques pues que capturaron mi atención. Ya en el segundo punto dice, ¿cómo se relaciona el enfoque misionero del apóstol Pablo con tu vida diaria? Proporciona ejemplos. Se relaciona con mi vida diaria en el primer enfoque porque cuando el Espíritu Santo quiere que uno dé una palabra a alguien, o ore por alguien, o ayude a alguien, o vaya a donde alguien, él mismo coloca en nuestra mente y en nuestro corazón de manera fuerte el hacerlo. Y en obediencia al Espíritu Santo, y en obediencia al Espíritu Santo lo he hecho.
Por ejemplo, a veces estoy hablando con alguien y de manera espontánea llega una palabra para esa persona y con sabiduría la doy. También en mi familia a veces orar por una persona que está enferma o así, pero reconozco que en algunas ocasiones no lo he hecho por temor. Estoy trabajando en ello para vencer todo temor y lograr hacer todo lo que el Espíritu Santo me dice hacer, aún desde lo más pequeño. Entonces, sí, el Espíritu Santo siempre nos coloca el hacer cosas, nos guía el hacer cosas, a visitar enfermos, a ir a dar una palabra. A veces uno está hablando con un amigo y de manera, pues le llega esa palabra, pero es importante tener la palabra guardada en el corazón, ¿no? Porque así mismo el Espíritu le trae esa palabra para esa persona. Porque uno no puede andar con la Biblia todo el tiempo y con los amigos, pues hasta ni se le van a querer como arrimar, pero como la palabra ya está dentro de uno, entonces ya es fácil sacarla y darla. Dice, en lo que respecta a la obra del Señor, debo dejar a un lado los argumentos, porque muchas veces sacamos muchos argumentos, y avanzar confiada en el Señor, porque el llamado a ganar almas para Cristo es una ordenanza para todos. Es necesario, en el segundo punto, cuando habla del carácter de Cristo, dice, es necesario que mi carácter como sierva de Jesucristo en mi vida diaria sea como la del apóstol Pablo, de valentía, determinación, perseverancia, de entrega, del cuidado de las ovejas del Señor, y que vaya avanzando en el servicio y en el conocimiento de su palabra. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que eso suceda en mi vida para que se forme el carácter de Cristo. Esto hace que si me ofenden o me rechazan o resisten a la predicación del evangelio, del mensaje, no me desanime, sino que con más fuerza siga adelante. He tenido la experiencia de que a veces he hablado con alguien y que pues en mi parecer pues no sucedió nada, que la palabra no llegó, pero ya después me han dicho, no, gracias por esa palabra, porque esa palabra me ayudó, esa palabra me confortó, esa palabra me animó. Entonces, no desanimarnos porque quizás en el momento no vemos el resultado, pero que es el Espíritu Santo el que hace en la persona y estar seguros de que a su tiempo, pues dará su fruto, ¿no? Em, dice, se relaciona con mi vida diaria también, se relaciona con mi vida diaria también el hecho de que todas las personas son diferentes en sus creencias, en su nivel educativo, en su nivel social, en su manera de pensar. Y en esto debo tener sabiduría para llegar con un mensaje claro y entendible para todo tipo de personas. Así pues como lo hizo Pablo también. Cabe anotar que debo estar sujeta a mis autoridades, que son mis pastores. Con referencia al último aspecto, la autoridad espiritual y el poder del Espíritu Santo se relaciona con mi vida diaria porque sé que ya me fue dado a través de su palabra. Cuando habla en Marcos 16:14, pues que Él nos ha dado autoridad para sanar enfermos. Bueno, ahí está todo. También en San Juan 14:12, donde dice que el que cree en el Señor Jesucristo, las obras que Él hace también las hará. Entonces debo perseverar en la comunión con el Espíritu Santo para que esto se refleje a través de mi vida y empezar a practicarlo. Si hay que orar por los enfermos, si hay que ir a visitar a alguien pues que está oprimido. Entonces la práctica y el actuar en fe, pues Dios, el Espíritu Santo respalda. En el tercer punto dice, ¿qué acciones concretas puedes tomar para llevar a la práctica en tu comunidad para imitar el enfoque misionero de Pablo? Describe tus propuestas. Bueno, en el caso mío, pues como no soy líder todavía, sino apoyo para algunos grupos de acción, entonces sería comenzar ya como a crecer a un liderazgo y tener un grupo conexión en la casa en donde estoy viviendo y pues así poder acercarme a los vecinos, a las familias para que también se puedan pues congregar. También enfrentar los desafíos y las pruebas con fe, con valentía y perseverancia, confiada en el Señor de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y pues sí, como les decía anteriormente, ir practicando. Si lo que quiero es que, pues tengo la experiencia de que cuando era más joven, pues yo cantaba mucho en la casa, acostada,
hacía los oficios y cantaba y cantaba y cantaba, y me acuerdo que cogí una escoba y estaba barriendo y cogía la escoba y cantaba. Y eso, pues, a la hora de la verdad yo no lo entendía, pero era que estaba practicando para lo de más adelante, porque ahora pues estoy en un grupo de alabanza. Entonces yo digo que si el anhelo de uno es que a través de nuestra vida o a través de la iglesia se mueva lo sobrenatural, pues debemos empezar a practicarlo y actuar por fe, para que eso se dé en medio de la iglesia, porque creo que, que eso es parte del reino de Dios, que eso es parte de la conquista, porque también eso ayuda a que porque todos tenemos un llamado diferente y eso ayuda a que la persona también se convenza de que hay un Cristo de poder y también eso le afirme su fe y crea y al no creyente. Entonces pienso que eso se debe mover en medio nuestro también y que es importante y que si se movió en medio de Pablo, de los apóstoles, es porque Dios quiere que así sea y también en nuestros tiempos. Eso es lo que... Excelente, muy bien. Muchas gracias, Nancy. Excelente. Y adelante, como lo he dicho esta mañana, ustedes son mujeres guerreras, mujeres esforzadas y valientes. Y sé que el Señor, uno no entiende el panorama en el comienzo, pero así como dice Nancy, uno no entiende, pero Dios echa mano de todos los talentos, las habilidades que nos ha dado, porque han sido dadas por Él. Es un regalo de Dios para ponerlo en práctica, para bendecir a otros, y Él nos va a pedir cuentas por eso. Él nos va a pedir cuentas por lo que nos ha dado, qué tan buenos administradores hemos sido. Entonces, sí, y yo sé que ustedes están haciendo una labor preciosa y adelante, adelante, que el Señor está con ustedes. Yamil, Gracias. falta Erika, ¿verdad? Gracias a ti, Nancy. Tiene el micrófono cerrado, Erika. Bueno, buenos días para todos. Con respecto al primer punto, dice que hablando del enfoque específico misionero que Pablo se proyectó y por el cual el Señor lo llamó, pues personalmente puede decir que evangelizar, ¿cierto? Yo pienso que nosotros, si desempeñamos cualquier ministerio en nuestra iglesia, sea cual sea, el que estamos sujetos todos a ir y llevarlo es el evangelizar, porque digamos tanto el de la alabanza como la maestra dominical, como incluso el mismo pastor, todos tenemos ese mandato de ir y evangelizar, ¿cierto? Porque dice que ir y llevar las buenas nuevas, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones, a veces la iglesia como tal en general dice, ah, no, pero es que el evangelismo está encargado del ministerio de evangelismo y no, no es así. Debemos todos tener ese compromiso. También dice que Pablo, después de ser un perseguidor y acusador de los cristianos, al recibir a Cristo y ser un nuevo hombre, se propuso en evangelizar a todo lugar, pueblo, nación donde él llegaba, ¿cierto? Por la misericordia de Dios, él siempre tenía ese respaldo del Señor, porque no digo que siempre lo recibieron de buena forma. Había gente que de pronto lo discriminaba, vituperaba de él, o les quería hacer como forma de desánimo. Él siempre llevaba consigo esa palabra a todo lugar donde él se cruzaba. Para él no había una excusa de llevar ese mensaje de salvación, ¿cierto? También es muy importante el extender el cristianismo a través de esos mismos viajes, ¿cierto? Porque sabemos pues que estos viajes no eran cortos, eran viajes largos y de una distancia siempre prolongada, pero sin embargo a él no le quitaba como esa entrega y ese compromiso que él tenía por ir a llevar esa palabra. Nosotros también podemos notar, pues, cuando leemos las escrituras, que mientras él se dirigía a esos lugares con las personas que lo iban acompañando en ese viaje, se iban meditando de la palabra y estudiando la palabra. O sea que ellos no llevaban una palabra así como, como a la jura, ¿cierto? Como así como sin expectativas, sino que ellos iban meditando esa palabra, iban estudiando esa palabra en medio de esos viajes. Ya que este mensaje no era un mensaje cualquiera que ellos iban a compartir, sino que era la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo que ellos iban a llevar.
También me quedó muy marcado en mi corazón el hecho de poder verificar por medio de las escrituras que si nosotros mismos nos disponemos en hacer un trabajo realmente esforzado, Dios nos dará ese respaldo, ¿cierto? Con el que ellos mismos contaron. Nosotros podemos ser mujeres colocadas al servicio del Señor y vamos a poder ver ese respaldo. El punto 2 dice que la manera en cómo se relaciona el enfoque misionero de Pablo con mi vida diaria es también que en las actividades que yo pueda hacer en mi vida diaria, que aunque para mí son cotidianas, las puedo proyectar de una manera espiritual. O sea, por ejemplo, si mientras yo estoy haciendo el aseo de la casa, estoy poniendo alabanzas, esas alabanzas no solamente me van a llegar a mí, también le va a llegar a mi hijo, a mi esposo, a mi hermano, ¿cierto? Tengo un hermano que ahorita nos está acompañando, entonces le van a llegar a ellos en cierto modo. Es una manera como el Señor les puede ir hablando, ¿cierto? Eh, También sabemos que nosotros hacer cosas por los demás, o sea, se puede mostrar esa forma de actuar del Señor en nosotros. Por ejemplo, si en todo momento o sea, me esfuerzo en mi testimonio de vida, es una forma en cómo las otras personas van a decir, ve, si ella tuvo esos cambios en su carácter, en su forma de ser, también yo quisiera vivir eso, quisiera también de eso, cómo lo hizo, cómo se hace, ¿cierto? No niego que en muchas ocasiones es algo difícil, ya que hay ciertas circunstancias y situaciones que incluso a veces nos roban nuestra paz. No importa en dónde estemos, siempre debemos esforzarnos para dar buen testimonio de nuestro vivir en Cristo. Algo muy importante, no cansarnos de visitar, de ir e invitar a las personas a venir a Cristo. Así como a nosotros nos compartieron de Cristo, así mismo debemos de compartir de esto tan bonito que es el Evangelio, no siendo ajeno a las necesidades de los demás. Al contrario, que nos duela el prójimo y sus necesidades. La vida cotidiana de los demás puede mejorar un poco con nuestra pequeña ayuda. Nosotros podemos ser una ayuda porque yo digo que nosotros debemos de ser esa mano que ayuda, no ese pie que hunde. Entonces tenemos que como que preocuparnos mucho con esto. En la otra pregunta dice que una acción concreta puede ser, ¿cierto? La acción concreta que se está pidiendo ahí, ¿cierto? La forma como que están pidiendo. Nosotros podemos fijar un lugar concreto con necesidades, por ejemplo, primero orarle a Dios para que nos direccione, ¿cierto? Nos muestre ese lugar donde Él sepa que hay una necesidad específica. Por ejemplo, si en un lugar donde hay espíritus de drogadicción, prostitución o otras potestades malignas, que nos ponga como ese instrumento de ayuda, ¿cierto? Yo también personalmente pienso que llevar el Evangelio no solo se trata de compartir palabra, no, también es llevar un alimento físico, porque hay muchas de estas personas que pasan hambre y es bonito compartir de lo que tenemos y calmar en muchas ocasiones un hambre. Pienso que si nosotros salimos de nuestro confort y salimos a buscar a estas personas y sus necesidades, es mucho lo que nosotros podríamos hacer por ellos. Por ejemplo, digamos, cuando lo que usted decía ahora al comienzo, que eso que llamaban tan bonito es que café, leche y pan, no, café, chocolate y pan, algo Café, bonito, o chocolate sea, y pan, sí. eso, algo muy bonito porque por medio de ese café esa persona tiene hambre, pero esa persona siempre va a guardar en su mente, ay, mira eso tan bonito que me dijo el Señor a través de ellos, que por decir que el Señor nos da esa fortaleza, que Dios es ese amparo, ¿cierto? Entonces, son cosas que a la persona le van a quedar grabadas en su mente. Y fundamentalmente siempre tenemos que tener claro que Cristo es a quien nosotros representamos, ¿cierto? No nos representamos nosotros mismos porque a veces se entra en el error muchas personas que evangelizan y hablan y yo, y yo, y yo, y yo, hice, era.
y se alargan tanto en mostrar yo, que muchas veces hasta olvidan de ir a representar a Cristo, o sea, no se muestra eso, la representación. Si nosotros vamos a tomar una parte o una porción de nuestra vida que sea lo más mínimo para que nosotros en todo momento estemos representando a Cristo. Nosotros de que seamos esos seres compasivos con nuestro prójimo, ¿cierto? De este modo nuestro propósito y misión va a tener frutos para el reino de los cielos. Esos frutos sabemos que son del Señor. Nosotros somos los que dimos y regamos esa semilla, pero claro, es el Señor el que da el fruto. Entonces, nosotros trabajar en eso y esforzarnos. Eso era mi pequeño trabajo. Excelente, gracias. Erika y Erika ha estado en una situación un poquito difícil porque a veces en la misma iglesia, ¿verdad? Se levanta como que la gente que no quiere ir caminando hacia una misma visión, pero te animo que sigas ese siendo esa luz que está allí, ese llamado Dios lo ha puesto en tu corazón y esa inquietud de seguir capacitándote, de seguir creciendo, de seguir haciendo la obra del Señor, Él es el que la compensa y que Él convenza también a los hermanos de la congregación, ¿verdad? De pronto estén desenfocados, pero el Señor puede hacer algo de volverlos a ubicar y que puedan seguir cumpliendo con este mandato de la gran comisión, que es para todos, como se dijo, ¿verdad? Es un mandato para todos, no para un grupo determinado. Muchachas, muchas gracias, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que se esforzaron. Los trabajos, no sé si ya los enviaron al correo, al Classroom. Allí los vamos a terminar de revisar este fin de semana para ya dejar listas las notas la semana entrante que viene, pues Semana Santa. Y bueno, fue un gusto poder compartir con todos ustedes. Algunos faltaron hoy porque tenían ciertas actividades en algunas iglesias, pero estamos allí enfocados y me imagino que se pondrán al día de alguna manera con nosotros. Así que gracias, vamos a tomar una foto. Si pueden activar, Carmen, la cámara, sería genial. Bueno, listo. Espérenme. Ok, muchachas, que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos. Espérenme, paro la grabación. Nos vemos ya en el próximo ciclo, queriendo Dios. Así que tengan un Amén. feliz día, el Señor les guarde y que disfruten todo este tiempo de Semana Mayor que viene para reflexionar, para meditar en lo que hablamos, en Cristo vivo que hay en nuestros corazones. Lo estamos Amén. Amén. viendo como es en Bendiciones para Cristo vivo. todas. Un abrazo. Bendiciones. Dios les Feliz fin de bendiga. semana. Un abrazo.